nuestras conferencias sobre dogmática confesional. En esta ocasión ya es la segunda del ciclo. Todas ellas están bajo el lema general conociendo nuestra confesión para amarla, vivirla y testificar de ella. Esta segunda conferencia, esta segunda exposición lleva por título temático la identidad propiamente reformada ya desde sus mismos inicios. Tengamos dos lecturas devocionales y con ellas tener la inspiración apropiada para el tema. Primera lectura la tenemos en Juan 17, versículos 16 al 20, donde leemos: No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, tenemos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta aquí la palabra del Señor. Todos, o posiblemente una mayoría de los presentes, especialmente los que hemos nacido bajo la impronta de la cultura hispanoamericana, hemos salido o procedemos del romanismo eclesiástico. Y desde el romanismo hemos pasado a la experiencia religiosa evangélica en sus variadas expresiones denominacionalistas. Algunos quizás no. Y desde Roma, o estando en el romanismo papal, pasaron a abrazar la fe cristiana apostólica dada o predicada por la Reforma mediante sus distintos ministerios. Otros, posiblemente siendo militantes políticos de tendencia y reacción anticlerical, recibieron la fe verdadera y con arrepentimiento de los pecados, recibieron el Evangelio de la gracia concedido por el Mesías Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. Y el tema ciertamente nos incumbe, nos interesa y nos puede ser de bendición.
Para muchos puede ser para confirmación de la fe que ya profesan, experimentan y viven. También para otros puede servir para esclarecer, diferenciar e informarse correctamente qué sea la fe reformada, que enseña y testifica la fe presbiteriana en la Confesión de Fe de Westminster, por ella sostenida en su obediencia a la palabra de Dios. Salimos de Roma, como ya dije anteriormente, y se nos pudiera interrogar o preguntar que qué queremos decir con esto. ¿Tiene alguna trascendencia con el tema que nos proponemos tratar en esta serie de charlas o exposiciones sobre dogmática? Pues mi respuesta es sí, tiene su explicación. Y es que no tenemos la petulante pretensión, como hacen algunos sectarios anabaptistas, de creer que nuestra Iglesia reformada, nuestra Iglesia presbiteriana, es o son sucesoras en una línea ininterrumpida durante toda la historia del cristianismo de obispos, iniciándose en la misma era apostólica. No tenemos esta pretensión. Ciertamente, esas sectas mencionadas, anabaptistas, tienen la misma pretensión que el romanismo eclesiástico, los cuales dicen, afirman y reclaman para sí ser la única iglesia verdadera en la tierra por ser heredera directa a través del episcopado pretendidamente sucesor de Pedro apóstol. No, repito, mis hermanos y amigos asistentes a esta charla, no. Nosotros testificamos cumplir y responder a la llamada profética apostólica y escatológica apocalíptica. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Si bien es cierto que el avance en el conocimiento de la ciencia bíblica aplicada a la hermenéutica, a la escatología, a la eclesiología, ha llevado a que entendidos no vean en esta figura escatológica una aplicación exclusiva a la institución religiosa que ha venido a llamarse o conocerse como Iglesia Católica Apostólica Romana. Y otros que lo aplican de forma exclusiva como cumplido históricamente, ya en la misma generación de la Iglesia primitiva e incluso estando vivo Juan Apóstol en la religión pagana idólatra de los Césares, que concluye con la caída del imperio bajo las hordas de los bárbaros. E incluso en el campo judeo-mesiánico actual, como hace el doctor Gary Ricard, cree
que esa gran ramera del Apocalipsis joánico se refiere al judaísmo rabínico apóstata del Sanedrín y del templo, que se prostituyeron con Roma y con Herodes, desechando al Mesías Jesús y llevándole a la muerte de cruz. Pero es innegable, por otro lado, que son muchos también los que vieron en esta figura una profecía aplicada a la Iglesia de Roma desde o a partir de su apostasía con Constantino el Grande, siglo IV. Este ministerio es también de este criterio. Lutero, Calvino y los reformadores, todos lo aplicaron a la Roma eclesiástica de sus tiempos y consideraron al obispo de Roma, exaltado como cabeza universal, como el anticristo. Por ello, en su aspecto histórico eclesial, nuestra identidad se inicia con este acontecimiento crítico, extraordinario de fe, el de salir apartándose de los pecados de apostasía, de herejías, blasfemas, de idolatría y del sometimiento a una silla impostora, suplantadora y exaltada a lo máximo, que arrastra a sus seguidores al mismísimo juicio de la condenación eterna. Desde ahí, histórica y testimonialmente, empieza nuestra historia como Iglesia cristiana, apostólica, católica y reformada. Es un volver a las raíces. Es un giro completo. ¿Quién o qué nos libró? ¿Cómo se obró este milagro? Dios nos libró. Dios por medio de su palabra. El Mesías a través de la enseñanza de sus apóstoles. El Espíritu Santo al enviar o dar luz a nuestro entendimiento para comprender correctamente el mensaje salvador de las Escrituras. Y es así el que Dios suscitara en el siglo XVI espíritu de arrepentimiento y búsqueda de gracia entre religiosos sinceros y temerosos de Dios. Y esto no tan solo en un hombre como ocurriera con Lutero. Incluso antes de Lutero hay testimonios históricos de un espíritu o actitud que historiadores han venido a designar como período prerreformado o condicionamientos históricos prerreformadores, etc. Hubieron hombres y movimientos proféticos, carismáticos y también de buscadores sinceros de las Escrituras y escudriñadores de sus verdades, que llegaron a recibir y vivir hasta sus últimas consecuencias mártires. Antes incluso de que Lutero clavara sus tesis
en el portón de la Catedral de Wittenberg, en España, como unos 15 años antes, Juan de Valdés, erasmista y del grupo de los Alumbrados de Alcalá, enseñaba y predicaba la justificación por la sola fe entre su círculo cercano de estudiosos bíblicos distinguidos. Más adelante, la Inquisición perseguirá y asesinará de entre este grupo a muchos de ellos bajo la acusación de herejía luterana. ¿Y en qué consiste, pues, exactamente la identidad reformada que la distinguió del romanismo, separándolos definitivamente? Si se me permitiere resumirlo todo en un pensamiento e incluso en una palabra, con plena certidumbre e incluso con conocimiento probado de causa, por mi parte, yo diría la hermenéutica. Nos separó la hermenéutica. Nos separó desde el mismo inicio la hermenéutica bíblica. Y en los fieles nos sigue separando la hermenéutica. ¿Qué quiero decir exactamente con ello? Pues sencillamente que nos separó la actitud frente a la revelación, nos separó y nos separa la actitud ante la revelación especial de Dios, o sea, la revelación escrita de profetas y apóstoles. Para llegar a captar o valorar qué se está pretendiendo decir con esta afirmación, se hace necesario recordar o activar el recuerdo de aquello que hemos sido informados en cuanto a la historia de la Iglesia y en el contexto de la historia europea del siglo XVI. En ese siglo hubieron acontecimientos que marcaron de por siempre una influencia determinante en la humanidad y giraron sus pasos con una ruptura y confrontación con el oscurantismo del medioevo. La era o periodo del oscurantismo llegó a su fin, no sin lucha feroz y oposición y reacción. Esto es innegable. El siglo XVI trajo luz en lo secular, en el arte, en la literatura, pintura, escultura, música, en la cultura en general e incluso en lo geopolítico, ya que bajo el imperio del hispano se descubrieron las Américas. Siglo asombroso de grandes e ilustres hombres, de descubrimientos como el de la imprenta en Gutenberg. A este siglo se le conoce por el del Renacimiento. El del renacimiento del arte y de las letras de la antigüedad griega y latina, incluyendo otras culturas como la hebreo-judaica. Es en este contexto que bajo la providencia divina
aparecieron Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, Bucero, Beza, Farel, etcétera, etcétera, por citar los que nos están viniendo a la memoria inmediata. Con ellos y en esta circunstancia, bajo el gobierno providente de Dios, vino o nació la Reforma. La Reforma fue una reacción hostil a la Iglesia del fines del medioevo. Peor, fue algo más que eso. Y quizás sus dirigentes atacaron tan frecuentemente y tan sin reservas a la Iglesia jerárquica que no quedó duda alguna sobre su actitud contraria a ella. Ellos consideraron al papado como una colosal tergiversación de la religión de la cual pretendían ser el representante autorizado. Esta es la base de su propia defensa de la necesidad de la reforma en que estaban necesitados. Citado de Juan Thomas McNeill en un opúsculo que sintetiza excelentemente y tratado verdaderamente en lo esencial. ¿Era necesaria la reforma? Lutero no tenía en principio lucha doctrinal contra lo establecido, pero a raíz de su crisis personal en la búsqueda de la paz con Dios y su conciencia de pecado, y por la lectura y estudio directo de las Escrituras, llegar a discernir lo blasfemo de sus bulas papales, tuvo que posicionarse. Tuvo que plantearse si entendía correctamente las Escrituras. Tuvo que valorar entre el infalibilismo dogmático de la tradición y la autoridad papal y la doctrina apostólica recibida por los escritos sagrados de las Escrituras. No es lugar para los detalles ni entrar a profundizar en cada uno de los aspectos históricos, sino tan solo como un esbozo con el cual estamos trazando y tendremos suficiente para situarnos en la mente apropiada, aplicada a nuestro contexto. El conflicto, todos lo conocemos, cómo se fue desarrollando, y hay material histórico abundante para personalmente comprobar y repasar. Pero la atención está en que recordemos que este enfrentamiento dio como resultado el maravilloso estandarte coreado, defendido, creído celosamente, promocionado con firmeza mártir, sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fide, soli Deo gloria. Y nuestro énfasis en esta ocasión está siendo en el sola Escritura y por ende en la hermenéutica. Es el primer tema doctrinal o dogma de fe de nuestra confesión de Westminster, la Escritura. Y es como iniciamos nuestras conferencias sobre dogmática confesional.
la escritura frente al dogmatismo de Roma, de la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia bajo el obispo de Roma o el Papa. Lutero se afirmó en la sola escritura, pero será importante tener en cuenta el periodo de la Reforma. En ese periodo no fue Lutero quien fijó los principios hermenéuticos, sino su fiel colaborador Melanchthon, Felipe Melanchthon, humanista clásico y superior intelectualmente al propio Lutero, gran exégeta. Pero sin duda alguna, el más grande exégeta de la Reforma fue Juan Calvino. Sus exposiciones abarcan casi toda la Biblia. Calvino utilizó principios hermenéuticos de Lutero y Melanchthon en forma rigurosa y estricta. Su principio fundamental puede resumirse en el siguiente comentario. El principal deber de un intérprete es permitir al autor que comenta decir lo que realmente dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debe decir. Atribuido a Calvino y citado en la historia de la interpretación bíblica, período de la Reforma y posreforma, por el curso de Internet CTE, Historia y Métodos. No quiero quedarme detrás de nadie en mis alabanzas de la iniciativa heroica de Lutero. Fue su corazón, más que en el corazón de Calvino, donde se peleó el conflicto amargo que llevó a la brecha histórica. Lutero puede ser interpretado sin Calvino, pero no Calvino sin Lutero. En gran medida, Calvino entró en la cosecha de lo que el héroe de Wittenberg había sembrado. Pensamiento de Abraham Kuyper y citado por el pastor bautista reformado Sigel Michelin. Nos va bien también recordar en este contexto a Juan Hus, padre de la Reforma, sacerdote checoslovaco que murió mártir por el 1415 en hoguera, cantando al Hijo de David. Tendremos el dato con él de los acontecimientos históricos y teológicos doctrinales que pueden reconocerse como los condicionamientos pre-reformados y muy cerca ya de Lutero y Calvino en el tiempo. En la predicación de Juan Hus, por el testimonio de los historiadores y comentadores de su pensamiento doctrinal, podemos discernir ya una hermenéutica y una teología que vinieron a formar parte esencial de los posicionamientos de los reformadores del siglo XVI. Predicaba, enseñaba, insistía, primero, en la piedad personal y pureza de vida y sujeción a la autoridad. O sea, conversión auténtica, santidad de vida y sujeción al orden de Dios. Segundo, la autoridad de la Biblia en la Iglesia. Tercero, la Iglesia como cuerpo de Cristo, con Cristo como única cabeza. Esto se comprueba en su obra titulada La Iglesia. Cuarto, defendía la tradicional autoridad de los clérigos
pero afirmó que solo Dios perdona el pecado. Quinto, enseñó que los papas y los cardenales no tenían autoridad para establecer doctrinas contrarias a las Escrituras y que ningún cristiano estaba obligado a obedecer doctrinas erróneas. Y sexto, cuestionó el por qué no se le daba el vino del sacramento a los creyentes y condenó la venta de indulgencias. Y con toda sinceridad, ¿podríamos negar nosotros, como protestantes de hoy, que esas doctrinas no son también parte del esquema doctrinal o estas premisas de su predicación y de su teología no son también premisas hermenéuticas y forman parte, están incluidas en nuestro sistema teológico, bíblico, reformado y protestante? Sin diferenciar las distintas familias denominacionalistas que configuran el protestantismo, podemos afirmar que todos estos enunciados forman parte esencial de su doctrina. Es doctrina característicamente protestante frente al romanismo papal. Por otro lado, la hermenéutica o los principios hermenéuticos sostenidos por la Iglesia del medioevo, la Iglesia oficial, en lo que ha venido a conocerse como la dogmática escolástica romana, fueron ya en su desarrollo completo estos principios. 4. Sentido literal, lo que Dios y muchos padres hicieron. Sentido alegórico, el que predominaba. El sentido oculto, donde está nuestra fe. Sentido moral, cuyo significado será darnos reglas para nuestra vida diaria. Y cuarto, el sentido espiritual o anagógico, donde muestra dónde termina nuestra lucha. Y en base a este principio, el sentido cuádruple y oculto, inalcanzable para el cristiano sencillo, es que la Iglesia o el magisterio de la Iglesia se enseñoreó de los pueblos, se enseñoreó del rebaño, se enseñoreó arbitrariamente de la interpretación y determinó qué era dogma o no lo era, qué era verdadera doctrina de la Iglesia, y lo opuesto a este magisterio era herejía y anatema. Así es que la afirmación hermenéutica de los reformadores de que el texto bíblico tiene un único sentido y se generalizó acuñando la frase sola escritura, solo la escritura. Estoy parafraseando y citando el artículo de trasfondo de la Reforma, también colgado en Internet, implicaciones hermenéuticas de la Reforma del siglo XVI de Ángel Irigoyen. Afirmando los reformadores la sola escritura,
incluía que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que en base a ello se establecieron dos pilares inamovibles del edificio hermenéutico. La Escritura se interpreta a sí misma y el otro es que todo el mensaje y comprensión de la Escritura está en conformidad a la analogía de la fe o a la uniforme enseñanza doctrinal de la misma Biblia. Calvino no tan solo sostuvo, sino que además confirmó los principios de Lutero y de los reformadores ya existentes en sus días y los formuló de forma más sintética. Calvino dio importancia y privilegió el método histórico gramatical, reconociendo la tipología, pero no cayó en los extremos de Lutero de hallar a Cristo en cada parte de la Biblia. Junto con Lutero, afirmó la necesidad del Espíritu Santo en su obra iluminadora para su entendimiento. Afirmó, al igual que Hus y Lutero, que en la Biblia el creyente tiene un encuentro personal con Dios. Dios habla al hombre directamente en las Escrituras. Calvino enseñó la brevedad lúcida como método hermenéutico en la interpretación y dejar que el texto diga lo que propiamente quiere decir. Aunque todo esto es en realidad muy sintético, como una gota en el depósito o cisterna que está guardando toda su obra y labor literaria como teólogo dogmático, exégeta y comentarista bíblico, es suficiente, pienso, para incitarnos al estudio y repaso personal de la hermenéutica reformada y promover o provocar nuestros comentarios, puntualizaciones o aportaciones al respecto. Y quisiera unas palabras importantes a modo de conclusión a la exposición. Debemos situarnos para alcanzar a un entendimiento de la hermenéutica reformada en la actualidad. Debemos, repito, situarnos desde una mirada panorámica general al avance de las ciencias críticas, históricas, sociológicas, filológicas, traductológicas, etcétera, etcétera. Hay, por la providencia maravillosa de Dios, muchas más herramientas, acumulación de datos, experiencia en la práctica hermenéutica, que en la época de Lutero, Calvino y la Reforma del siglo XVI. Y esto es innegable para cualquier mente medianamente instruida y culta. Asimismo, la panorámica hermenéutica como ciencia en sí misma o especialidad propia ha levantado retos tremendos para el intérprete bíblico de nuestros días. Y así tenemos unas palabras del doctor Alonso Ramírez, quien ha sido citado y parafraseado durante esta exposición en su artículo El trasfondo de la Reforma Protestante, donde opina: la actualidad hermenéutica de la Reforma hoy. En la actualidad, para la Iglesia reformada, el principio hermenéutico general significa, primero, la Biblia tiene un sentido unificado
en toda su extensión y partes, por lo cual implica que debemos ver la Biblia como una unidad formada por una variedad de partes, de modo que para interpretar una de sus partes hay que hacerlo a la luz de toda su unidad, se trate de un libro o de un texto. 2. La revelación bíblica tiene su propia estructura y unidad. En ella se registran fielmente la unidad de la historia de la revelación. La historia de la revelación es el testimonio y la interpretación de la historia redentora que se centra en Cristo. 3. Esto significa que para interpretar las Sagradas Escrituras se debe tomar en cuenta como contexto la totalidad de la redención. Repito. Por eso, esto significa que para interpretar las Sagradas Escrituras se debe tomar en cuenta como contexto la totalidad de la redención. Por eso, la perspectiva histórico-redentora es un horizontal indispensable para entender la Biblia en parte o en su totalidad. Autor está citando a Gerard Dubos, eminente maestro presbiteriano y reformado calvinista. El teólogo reformado, el pastor maestro, el anciano docente, el escritor e investigador bíblico, el expositor o conferenciante, y todo cristiano reformado que ama, cree y defiende sus principios doctrinales, tiene ante sí un gran reto frente a la enorme variedad de sistemas teológicos actuales y junto con ellos, por supuesto, los principios hermenéuticos con que se pretenden avalar. La lista no es pequeña y por ello solo citaré los más relevantes e incluso los más influyentes o presentes tanto en el terreno eclesiástico como en la sociedad secular y política. La dogmática romana, en el Catecismo y las resoluciones del Concilio Vaticano II, requieren siempre nuestra atención, estudio y puesta a punto, si queremos ser fieles pastores del rebaño y del ministerio que Dios nos ha asignado. No podemos descuidarnos, ya que Roma ha cambiado de forma externa, de trato, de fraseología, de diplomacia eclesiástica. Pero Trento sigue vigente para ellos. Y sus dogmas están impregnados en su catecismo actual también. No se olviden de esto, mis hermanos. Y que Trento, no lo olviden tampoco, fue la reacción de Roma contra la Reforma. Fue la reacción de Roma. Trento es antirreformado. Y esto está vigente. Por otro lado, tenemos la teología de la liberación y su hermenéutica,
donde vemos claramente la praxis del pensamiento marxista o socialista revolucionario con el cristianismo. Un cristianismo entendido a su forma o bajo su referente hermenéutico, claro está. Cuánto influye en la sociedad actual su mensaje, especialmente aquí en tierras de Latinoamérica, como si fuera el auténtico mensaje cristiano para el tiempo era actual, como si fuera el mensaje de parte de Dios para liberar a los pueblos. Tristemente, el chavismo venezolano es el más claro y reciente exponente. Desde posición de fe reformada y presbiteriana, no hay respuesta apropiada, teológica, hermenéutica, soteriológica y sociológica, auténticas, de parte de Dios, de la fe bíblica fiel a la doctrina de los apóstoles. Por mi parte, tengo la plena convicción sincera de que sí la tenemos. Y estas charlas tienen ese objetivo, repasar los fundamentos de nuestra fe. Tenemos respuesta teológico y práctica en el vivir de la fe. Asimismo, tenemos la teología de la liberación feminista, con la propia hermenéutica con que se sustenta, la cual ha reformulado los principios y apriorismos fuera de la propia Escritura, ya que para esa hermenéutica y esta teología, engendro de ella, las Escrituras de los profetas hebreos y de los apóstoles judíos es una filosofía y una teología dada o impuesta desde el poder y visión patriarcal y andrógina, y en la expresión popular machista. Afirman obsesivamente que no es la revelación absoluta e inspirada de Dios, que hace injusticia a las mujeres y las lleva a la tiranía y al sometimiento. ¿Y qué no diremos de la teología y de la hermenéutica liberal gay lésbica? Aparte de los testigos de Jehová, no he visto, en mi criterio, una distorsión más aberrante, manipulada y arbitraria que estas. Aberrante teología, aberrante hermenéutica. No debiéramos olvidar tampoco al ecumenismo con su teología y su propia hermenéutica. Escándalo que, proponiéndose la unión de los cristianos bajo el reconocimiento y sometimiento al obispo de Roma como cabeza universal, se extiende incluso a otras religiones paganas y anticristo en oraciones conjuntas y cultos compartidos. ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos aquellos que hemos recibido el ministerio de la palabra ante esta invasión de conceptos ecuménicos, de interpretaciones manipuladas a pasajes de las Escrituras, como ocurre, por ejemplo, con Juan 17, el tema bíblico preferido por ellos? Hermanos, el rebaño necesita de nuestras obras hermenéuticas. El rebaño necesita de nuestros hermeneutas y maestros fieles
a los principios de la Confesión de Fe de Westminster. Las gentes, los pueblos, la Iglesia, el creyente sencillo, todos necesitan el mensaje diferenciador, el mensaje que nace de la misma doctrina del Mesías y de los apóstoles, tal cual nos ha llegado a través de los escritos del Nuevo Testamento. Sean pues estas exposiciones no meramente especulación teológica, recreo para los doctos o curiosidad para los buscadores de novedades, sea tampoco causante de debates interminables y sin fruto ni edificación. No buscamos confrontaciones que provocan irritaciones. Hermanos, sean estos temas para incitarnos a reforzar en la comunión de Dios y de su Iglesia aquella fe recibida que tantos mártires ha dado al Mesías y a su causa en la tierra, como ha sido la Reforma. Paz sea con todos mis hermanos aquí presentes en la comunión de esta misma fe. Amén.